Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Leandro, sean bienvenidos una vez más a otro reporte de guerra. Seguimos con el formato de hacerlo en vivo, con el apoyo de acá de nuestros compañeros, de nuestros amigos Executor, Winston, Luis Emilio, Chamito y Cristian. Muchas gracias a todos ustedes por estar. Hubieron problemas, hubieron altos y bajos durante este stream, pero no lo vamos a comentar porque no es lo que viene al caso. Al final, lo que ustedes quieren, lo que yo quiero, lo que todos queremos es el reporte de guerra, qué sucedió en el mapa y qué es lo que está sucediendo en estas guerras constantemente en este hermoso juego que es Conqueror's Blade Espada Forest. Así que vamos rápidamente a lo que nos compete, a lo que nos interesa, que es qué es lo que está sucediendo, quién está conquistando qué y qué es lo que está pasando ahora mismo. Action. Comenzamos nuevamente en Ostaria, en Augolia, donde continúa dominando la alianza de Western Empire. En la guerra anterior teníamos a Western Empire atacando tres ciudades, Northal, Elbogen y Högelstadt. Esta última guerra no ha sido diferente y continúan los ataques sobre estas ciudades, pero finalmente, luego de mucho esfuerzo, de muchas guerras y de muchas batallas, Northal por fin ha caído en manos de Western Empire y ahora mismo pareciera que la alianza Brotherhood se le aleja de las manos aún más, se resbala de sus manos y se aleja la esperanza de poder realizar algún ataque sobre Augolia. Y ahora mismo se encuentra solamente con Elbogen y Högelstadt. Amestris y Vanguardia no tienen el poder necesario para enfrentarse a este gigante con gran número y gran poder que es Western Empire. ¿Qué es lo que van a hacer los jugadores de Brotherhood? Aún no está definido. Tienen muchas opciones, pueden quedarse aquí en Ostaria y tratar de snipear, tratar de sacar a Augolia mientras Western Empire se va a la ciudad de los conquistadores. ¿Será eso lo más acertado? Sinceramente eso lo tendrán que definir los jugadores, la casa, los dirigentes de Brotherhood. Porque de lo contrario se van a quedar encerrados ahí toda la temporada. Y creo que a nadie les gustaría eso. Al menos yo en su situación no lo quiero. Yo estando en Amestris no lo quiero. Y yo les recomendaría, en todo caso, continuar peleando por Augolia hasta el final. En algún momento quizás lo consigan snipear. Y caso contrario, Western Empire, si no se mueve, si se queda acá en Augolia, está perdiendo la oportunidad de conquistar la ciudad de los conquistadores. Que la siguiente guerra va a ser la última para pelear por Augolia. A partir del martes siguiente van a pelear por la ciudad de los conquistadores, por sus puertas y por el dominio de Tierra de Nadie. Y así coronarse como campeones de la temporada. Pasemos ahora a lo que pasó en Maoyan. Continuamos con Maoyan, donde tenemos a Deus Vult enfrentándose contra la Hermandad y Sagi's et Vinum. Sagi's et Vinum, que es sangre y vino para los hispanohablantes. La Hermandad atacó Koman, Saifu y Tsiba. Koman, que está acá, Tsiba y Saifu. Saifu es la fortaleza, una de las dos fortalezas más importantes de Deus Vult, ya que es donde tienen la mayor cantidad de puntos de influencia esta alianza, al igual que Moonbay. Mientras tanto, Sagi's et Vinum atacaron las ciudades de Nanlow, Kashgar y Yunlai. Sin embargo, ninguna de estas dos alianzas tuvo éxito en sus cometidos. En sus ataques no tuvieron éxito ninguna de las dos y se tuvieron que ir con las manos vacías en esta ocasión. El que más sufrió en todo esto fue la Hermandad, que perdió absolutamente todos sus feudos con la excepción de Shanlik, un pueblito en el sur de Lonting, donde Deus Vult ha conseguido conquistar Karenweil, Ferilda, Qingtai, Kuyan y absolutamente todo lo que han tocado, incluyendo la fortaleza de Shaohan. Ha sido muy buena la actuación que ha tenido Deus Vult en esta última guerra, defendiendo absolutamente todos sus feudos, todas sus ciudades y fortalezas, y al mismo tiempo quitándole todos los dominios a la Hermandad, que ya venía con pie cojo y ahora mismo le han fusilado y lo han reventado y lo han mandado a dormir con los peces y solamente les quedan una aldea. ¿Podrá remontar la Hermandad? ¿Podrá levantarse y decir yo estoy aquí, no me han matado, voy a continuar y voy a recuperar y voy a llegar hasta Enlian? ¿O se irán de Lonting y buscarán pastos más frescos en Tierra de Nadie
enfocarán en llegar a Australia, donde todas las ciudades tienen nivel alto, o no lo sé, simplemente tendremos que esperar a ver qué es lo que les queda por hacer. Les quedan 5 guerras y ya se les va acabando la temporada y no han conseguido mucho. Han tenido una estrategia muy planteada, muy bien planteada en principio de temporada y no le ha dado resultado. ¿Cuál era su estrategia? Su estrategia era básicamente subir de nivel algunas aldeas, por ejemplo la aldea de Biesen, que llegó hasta el nivel 4. Así es, no solo esa, varias aldeas más las subieron de nivel y su objetivo era granjear puntos de prestigio para poder conseguir el primer ataque a la ciudad de los conquistadores. Asimismo, también subir de nivel la mayor cantidad de ciudades y aldeas para poder tener la influencia suficiente para atacar la ciudad de los conquistadores. Sin embargo, no han podido realizar esta estrategia porque han habido cambios a mitad de temporada donde les han simplemente destruido toda la estrategia y ha sido de parte de los desarrolladores. La estrategia, como dije, se enfocaba en tener mucho prestigio para ser los primeros en atacar la ciudad de los conquistadores. Aparentemente llegaron a ese punto donde tenían muchísimo prestigio, más que cualquier otra alianza, y tuvieron que tirar el prestigio por la borda porque no le ha servido para absolutamente nada. Han tenido mala suerte, el destino no lo ha querido y solamente podemos darles nuestras condolencias y desearle mejor suerte en el futuro. Continuamos en Long Team, no nos vamos todavía porque tenemos que hablar sobre Anonymous. Anonymous que han conseguido mantener bastante territorio, pero en este caso aún continúan manteniendo aldeas. Y el motivo por el que tiene aldeas por sobre todo es porque aún no tienen el nivel suficiente para atacar ciudades. Y cuando me refiero a nivel, no me refiero al nivel de juego, sino al nivel de la casa. La casa solo tiene una semana, casi 2 semanitas, y ya tiene 100 miembros. Ya lo veníamos mencionando en el video anterior, pero ya tiene 100 miembros, está fundando su segunda casa y está reclutando. Si estás buscando pastos nuevos verdes, si estás buscando un lugar donde comenzar de nuevo tu carrera por Conquer of Blade, te recomiendo pasar por Anonymous. No me pidieron que les diga que ellos reclutan, no me pidieron absolutamente nada, pero es un proyecto bastante interesante, bastante optimista, y si lo llevan a cabo, lo llevan para adelante de la forma en que lo han explicado, llegará a muy buen puerto. Si quieren ver un poco más de lo que ellos me han dicho, les invito a pasar por un video que se va a subir junto a este mismo, donde van a ver una pequeña entrevista así, casual, 100% casual, no planeada, con un señor de Anonymous, con alguien que representa Anonymous. Lamentablemente no fue el Don, pero aún así alguien de la casta de Anonymous, de la casta superior. No sabemos cómo se organizan los jugadores de Anonymous, pero aún así va a ser interesante ese video para que lo vean. Ya estuvimos en Augolia, ya estuvimos en Ostaria, ya estuvimos en Anlian, ya estuvimos en Maoyan. Ahora vamos a Tierra de Nadie, donde esta última guerra va a ser el último momento de preparación que van a tener todas las alianzas para el tramo final de la Guerra de los Conquistadores, para conquistar la ciudad de los conquistadores. Tenemos a Sanguis et Vinum en el norte, enfocándose en armar una región, un pocket, un lugar firme para comenzar a crecer, para comenzar a subir de nivel sus ciudades, tratar de conseguir una oportunidad de ataque a la puerta de los conquistadores. De todas formas, ya los vemos acá en la ciudad de Ilop, en la fortaleza de Ilop, en la ciudad de Kochi, en la ciudad de Okator, Kyuniu, Suangu y Tulao, así mismo en varias aldeas a su alrededor. La alianza está formada por AC Company, Retaljadores y Sintra. Esta alianza también estuvo en el sur de la región, pero al parecer han decidido centrarse acá en el norte para estar todo cerquita, ¿no? Para tener todas sus ciudades cerquita. Han realizado ataques, pero en Maoyan, así que no hemos visto mucha acción acá en Tierra de Nadie, salvo Suangu quizás, donde atacaron y conquistaron la fortaleza que le pertenecía a Leones Carmesí, una alianza que está en el sur, que lo vamos a ver en breves. Pero antes de ellos vamos a hablar de los señores de Beijing. Beijing es una alianza 100% asiática, formada por asiáticos que vinieron a nuestro servidor, el servidor de Espada Forest, y juegan en nuestro servidor
pero lamentablemente no pueden o no tienen la oportunidad, la oportunidad de participar en las guerras territoriales por la diferencia horaria. De nuevo, como dije, están jugando acá en nuestro servidor jugadores asiáticos, así que recíbanlos con cariño, con afecto, trátenlos bien. Se encuentran ahora mismo en la ciudad de Fujian. Vamos a dividir acá con el color celeste mejor. Los tenemos en Fujian, Barun, Bixi y Daur. Así también en varias aldeas, pero se centran acá en esta parte de la región. Van a tener complicado para mantener sus posesiones. Seguramente sean barridos por la llegada de Deus Vult o la llegada de las otras alianzas a su alrededor, porque no tienen mucho número para defenderse debido a la diferencia horaria. De nuevo, no los invito a atacarlos, los invito a tratarlos con respeto y a tratarlos como lo que son, invitados acá en nuestro servidor, y ojalá la pasen bien. Pasamos ahora un poquito más al centro del territorio, donde ya lo tenemos a Deus Vult conquistando la ciudad de Jassy, Karlsbad, Shaken, Armament, Shoujin y Shuolon. Han conquistado casi todo el centro del territorio, casi todos los pueblos a las inmediaciones de las puertas. ¿Por qué es esto? Porque quieren asegurarse ser los primeros en atacar la ciudad de los conquistadores, conquistando la mayor cantidad de puertas, o eso aparenta. Esperemos a ver lo que sucederá en la próxima guerra. ¿Vendrá Western Empire a contestarles las ciudades? ¿Vendrá Western Empire a quitarle los dominios de tierra de nadie y ponerse en su lugar? Y de paso ponerlos a ellos en su lugar. Tendremos que ver, será un enfrentamiento interesante entre Occidente y Oriente. Las dos fuerzas que están comandando el servidor por fin se van a enfrentar y veremos quién será el campeón. Al menos será una pequeña muestra antes de que peleemos por la ciudad de los conquistadores. Pasemos un poquito más al sur. Tenemos a Leones Carmesí, Embritia, Sobek y Terle. También tenían regiones en el norte de la región, en el norte de Tierra de Nadie, pero la han perdido a manos de sus rivales, a manos de Deus Vult, que se ha establecido rápidamente en el centro de la región, como ya mencionamos hace un momento, y también en Suangu, que la han perdido frente a la alianza de Sanguiset Vinum, que al final se han decidido establecer en el norte y dejar de pelear acá en el sur. Tienen muy poco feudo ahora mismo, pero aún tienen posibilidades de conseguir una alianza quizás con Tapioca y establecerse un poquito más firme acá en el sur de la región. Y esperemos también a ver qué es lo que hace Tapioca, que ahora mismo ya se está centrando en conquistar Sadeni, Kelrich, Tianliu y Magu. Así también Zoom, pero han perdido la ciudad de Walewein. Es interesante ver cómo aún no han realizado una alianza. Según me han informado, están en una relación amistosa, no están peleando entre ellos. De momento deben estar midiendo si pueden ser aliados a futuro. Pero sinceramente creo que ya están un poquito tarde, tendrían que haber adelantado mucho eso. Apenas llegó Tapioca a la región, tendrían que haber adelantado, formado una alianza, y ya tendrían que estar buscando unirse en un frente común para tratar de rascar algo acá en la región, porque de lo contrario van a ser expulsados rápidamente por Western Empire o Deus Vult y inevitablemente se van a tener que mudar tanto a Lontin o Ostaria, donde tienen pastos más verdes. Y nada más, gente. Quiero agradecerles a todos por llegar hasta acá, en especial acá a la gente del chat que me han estado ayudando a crear este video y se han involucrado mucho conmigo y con este video, este proyecto que estamos haciendo para crear un mejor contenido de Conquer of Blade. Así que quiero agradecerles a ellos, a Jor, que acá llega recién. Ya te voy a leer enseguida, Jorcito, dame un segundito. A Mauricio, a Winston, a Cristian, a todos, por favor, quiero agradecerles por pasarse por aquí. Estoy muy agradecido con todo lo que han hecho por mí para realizar este resumen de guerra. Y nada, los invito los días lunes y los días viernes a pasarse por el stream y crear estos reportes de guerra en comunidad, en conjunto, para hacer lo más conciso lo más preciso estos videos. Y nada, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.